Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resumir la lectura número 26 del material de apoyo para el examen de promoción vertical. Es titulado El director escolar Nobel, estado de la investigación y enfoques teóricos. Es un texto de José María García Garduño, Charles Leiter y Gema López Gorosabe. Este lo podemos encontrar en la revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, el 2011, volumen 9, número 3. Se trata básicamente de las investigaciones que se han realizado a nivel mundial sobre lo que son los directores Nobel. Al director Nobel le llaman al director que va iniciando en su trabajo y en relación a lo que se tiene que enfrentar, a las problemáticas que debe atender, se han hecho estos estudios. La administración o gestión educativa como disciplina se inició y desarrolló en los países anglosajones, principalmente en los Estados Unidos. En 1875, Harold Pine, superintendente de Adrian, Michigan, escribió el que puede ser considerado el primer libro sobre administración o gestión educativa, capítulo sobre la supervisión escolar, Culverstone, 1998. El hecho de que la dirección escolar haya sido un asunto importante dentro de la administración o gestión escolar en los Estados Unidos se debe probablemente a que su sistema educativo ha permanecido descentralizado a pesar de las crecientes regulaciones e intervenciones estatales y federales. En México, el estudio de la dirección escolar es más reciente. Los trabajos pioneros de Rafael Ramírez, desarrollados en la década de los 30 y los 40, no tuvieron continuidad. El interés por el tema resurgió hasta los años 90 con García Garduño en 2004 y se asocia a tres factores. Las políticas de descentralización educativa pactadas en el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, las cuales implican participación más amplia y gobierno local. Inciso B, las políticas educativas tendientes a elevar la calidad de la educación básica que establecen como prioridad el sistema educativo, el mejoramiento del desempeño escolar y, por último, inciso C, el desarrollo del movimiento de la eficacia escolar que indaga sobre las variables que determinan dicha eficacia. Ledwin, Sichor, Anderson y Wahlstrom, 2004, concluyen que los efectos de liderazgo directos e indirectos explican un 25% de los efectos totales en los logros escolares. El liderazgo escolar es la segunda variable más importante en el aprendizaje de los alumnos. La primera es la enseñanza del docente en el salón de clases. Casi todos los directores exitosos se basan en el mismo repertorio de prácticas de liderazgo. Los líderes escolares, directores, mejoran la enseñanza y el aprendizaje a través de su influencia en la motivación del personal, en el compromiso y en las condiciones de trabajo. El liderazgo escolar tiene mayor influencia en la escuela y los alumnos cuando es ampliamente distribuido. Es decir, pues delega algunas responsabilidades y les da margen para que tengan también otro tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo aquí es compartido. A pesar de los programas de preparación de directores en los países anglosajones, Hobson y colaboradores 2003 señalan que los nuevos directores experimentan problemas de diversa índole, como son sentimiento de aislamiento profesional y soledad. Enfrentar el legado del director pasado, su práctica y estilo de dirección. Realizar múltiples actividades. Administrar las finanzas escolares. Enfrentar personal ineficaz, apoyo, advertencias, despido. Implementar nuevos iniciativos gubernamentales, particularmente nuevos currícula o proyectos de mejora. Y por último, problemas con la planta física y la autogestión. Como podemos observar, son muchos los problemas a los que se enfrentan los directores pues, que van iniciando. Aunado a ello, pues no están acostumbrados a resolver tantos problemas o mediar.
Los investigadores encontraron que el trabajo de los nuevos directores es estresante y a veces traumático. Advierten que, a pesar de la diversidad de los antecedentes de los directores nobles, estos experimentan problemas comunes. Lo que difiere es el énfasis. Los autores agregan que los nuevos directores de educación primaria experimentan más problemas administrando el tiempo y estableciendo las prioridades, mientras que los de nivel de secundaria presentan mayores dificultades para mejorar la comunicación y hacer que los profesores cumplan con su trabajo. Hay una frase que me pareció muy interesante cuando el director no sabía cómo resolver, no sabía cómo enfrentarse a una cierta problemática. Dice: me sentí forzado a actuar en una parte de la obra, pero no tenía libreto, es decir, pues no sabía ni qué decir, ni qué hacer, ni para dónde moverse, etcétera, ¿no? Esta es una conclusión de una investigación de Daresh y Trebol en 2000, página 89. El plan estratégico de transformación escolar señala que el director ejerce liderazgo académico, administrativo y social para la transformación de la comunidad escolar. CEP 2006, página 83. Por su parte, la Alianza por la Calidad de la Educación, AC, a pesar de señalar como prioridad la profesionalización de los maestros y autoridades escolares, plantea únicamente mecanismos rigurosos de ingreso y promoción para profesores, directores, dejando de lado la formación. El propósito de este trabajo es revisar el estado que guarda la investigación sobre la dirección escolar a nivel internacional y analizar la evolución de la investigación sobre dirección escolar en México. Antecedentes. Tenemos inicialmente los estudios en otros países. Dice: si bien el estudio de la dirección escolar tiene más de un siglo que se inició, la investigación sobre los directores nobles es muy reciente. Daresh, 1987, señala que los estudios sobre directores nobles se iniciaron a principios de la década de los 80 en Inglaterra. Sin embargo, parece ser que los primeros estudios fueron desarrollados a finales de la década de los 70 en Estados Unidos por Greenfield, 1977 a 1985. Greenfield fue el primero en emplear la teoría de la socialización organizacional en el estudio de la dirección escolar, lo cual sentó las bases para explicar el paso a la dirección por los profesores o asistentes de dirección anglosajones. Pocos son los estudios que le otorgan ese reconocimiento. En 1987 se publicaron dos estudios que son ampliamente citados en la literatura, entre 1982 y 1988. Wending y Harley, 1987, realizaron un estudio con una cohorte de 82 nuevos directores de nivel secundaria en Inglaterra y el país de Gales. Los autores encontraron que los principales problemas que enfrentan los directores son las dificultades causadas por el estilo de dirección del director anterior, la planta física, la comunicación, la consulta con los profesores, la creación de una mejor imagen pública y lidiar con el equipo de administración de la escuela. El segundo estudio más frecuente citado es el de Daresh en 1987, el cual se realizó con 12 nuevos directores de educación media. El autor concluye que estos profesionales experimentan dificultades en dos áreas. Una es la clarificación del papel del director. Los directores estadounidenses entrevistados por Daresh señalan que una de las áreas de mayor conflicto es la variedad de asuntos que tienen que ver con la dirección. Fueron más numerosos y complejos de lo que habían imaginado. La segunda área de dificultad refiere a las habilidades técnicas que demanda el puesto. El autor las divide en habilidades administrativas, que estas incluyen lo que es hacer presupuestos, reportes, normativa y recursos materiales, y de relaciones interpersonales. Esta se refiere al manejo de conflictos del personal y padres de familia. En un estudio peculiar realizado por Kuhn en 2006, cuando fue nombrado por primera vez director de una escuela rural de Australia, el autor investigó su propia experiencia en el puesto.
encontró que el trabajo del director enfrenta 3 tipos de dilemas. Número 1, juzgar. ¿Cuándo debo intervenir? Es decir, saber cuándo y en qué momento y cómo también debo intervenir ante una situación. Número 2, confrontar. ¿Estoy preparado para confrontar? Si sé qué es lo que tengo que decir, si va a ser una aportación asertiva, cómo lo voy a decir, en qué momento. Número 3, aprender. ¿Qué necesito aprender para enfrentar esto? ¿Qué puedo aprender de la experiencia? Los problemas y los dilemas que experimentan para manejar se perciben con más intensidad durante los primeros años. Uno de los primeros estudios longitudinales fue el de Wending en 1999. A diferencia de los directores novatos, es decir, de los nobles que reaccionan con temor e inseguridad ante las dificultades, los experimentados desarrollaron repertorios de respuesta suficiente para enfrentar problemas con más calma y seguridad y responder con más eficacia a problemas imprevistos. Este fenómeno se debe a que los directores experimentados han desarrollado un conocimiento tácito. Es decir, algo tácito significa algo que no se expresa o no se dice, pero que se supone o que se sobreentiende, es decir, que se va dando conforme a la experiencia. Levin señala que los programas que preparan a los directores y superintendentes escolares tienen bajo nivel académico, debido a los débiles criterios de admisión, la incoherencia curricular, la falta de preparación de los profesores y el escaso entrenamiento clínico. En nuestro caso, pues no hay ningún curso, ninguna preparación que nos diga una receta o que nos haya hecho analizar algunos casos y cómo se debe actuar en cada uno de ellos para tener una mejor solución. Las situaciones de los nuevos directores en otros países. El interés por los directores nobles ha traspasado las fronteras anglosajonas y se ha trasladado a otros continentes o regiones. A mediados de la década de los 90, los investigadores anglosajones empezaron a dirigir las miradas hacia lo que ocurría fuera de sus países. En 1999 se creó la primera red internacional para el estudio de los nuevos directores por iniciativa del profesor Forrest Parkay de la Universidad del Estado de Washington. Sus estudios se han concentrado, además de los países anglosajones, en otros como Bélgica, Holanda, Corea, China, Tailandia y Japón. Aquí tenemos la situación y el problema de los nuevos directores en otros países. Por ejemplo, tenemos este aspecto. Esta tabla pues fue elaborada por los autores con base en las fuentes citadas dentro de esta sección referidas al final del trabajo. Este texto está realizado en relación a investigaciones de los autores antes mencionados. Por ejemplo, ellos consideran que el motivo para acceder al cargo en China, por ejemplo, es el poder y el prestigio. En Corea, lo determina la fama, llevar a cabo sus creencias y hacer la diferencia. En Tailandia no está definido. En Turquía, los motivos pueden ser el prestigio social, la responsabilidad social, hacer la diferencia en la vida de los estudiantes. En España, pues una mayor remuneración, la liberación de la docencia, que ya pues dejan de estar en las aulas con los alumnos. Otro, la oportunidad de mejorar la realidad educativa, el ejercicio del poder y el prestigio. Pues África no tiene indicadores. Los requisitos para ser nombrados. En China no existen criterios claros. La propuesta es del Consejo Local de Educación, el Partido Comunista Local o el gobierno local. En Corea, contar con méritos suficientes
experiencia y desempeño docente exitoso, desarrollo profesional, propuesta del ministerio. Tailandia no tiene. En Turquía, evaluación positiva del desempeño, contar con al menos 2 años de experiencia docente, aprobar el examen de cultura, lengua turca y legislación educativa. Aquí vemos que ya hay un examen para poder ser. En España, ser elegido por el Consejo Escolar. Cuando el candidato no alcanza la mayoría, la administración escolar nombra al director. En África, en la mayoría de los casos, se nombra un docente experimentado y exitoso. Los programas de preparación previa al cargo en China no existen, ni tampoco en Turquía. En Corea existe un programa al que solo acceden quienes cubran los requisitos arriba señalados. En Tailandia también se desconoce la existencia de programas. En España no existe. La mayor parte de los nuevos directores tienen experiencia administrativa previa. En África, solo Etiopía cuenta con un programa con duración de 1 mes. Desde hace varios años, Sudáfrica está planeando implementar programas de formación previa. Y los problemas que enfrentan ya al momento de estar en el cargo en China son las reformas curriculares, la moral de los docentes, la falta de los fondos para mejorar la planta física, el desarrollo profesional de los docentes. En Corea, la resolución de conflictos entre docentes, estudiantes y autoridades, la falta de fondos para mejorar la planta física, la relación con el sindicato de profesores. En Tailandia, la relación con el consejo local y escolar, crear una mejor imagen de la escuela, enfrentar al mismo tiempo actividades diversas. En Turquía, la escasez de custodios y personal, la satisfacción de docentes, el mantenimiento de la planta física, el tiempo para sí mismos. En España, encontrar un equipo directivo de confianza, la falta de apoyo del antecesor docente y padres. Y finalmente en África, estudiantes que no pueden pagar las cuotas y comprar los libros de texto, la escasez de equipo, la planta física limitada. Como podemos ver, son muchos los problemas a los que se enfrentan y es poca lo que es la capacitación. La mayoría de los estudios señalan que el trabajo del director se torna más complejo. Los nuevos directores se sienten poco preparados para afrontar la complejidad del puesto, independientemente del país en el que se encuentren sus escuelas. El trabajo del director está sujeto a presiones externas e internas. Las presiones externas más importantes provienen de la responsabilidad que se le asigna al director en las nuevas reformas educativas, tendientes a mejorar la calidad de los sistemas educativos. Estas son una constante mundial como consecuencia del fenómeno de globalización, el afán y necesidad de los países por tener un sistema educativo competitivo y el supuesto de que los directores juegan un papel clave en el éxito de las reformas. Y ahora sí nos vamos a situar en lo que es el estudio de la dirección escolar y los nuevos directores en México. En México, la investigación sobre la dirección escolar es escasa. Lo es más aún la relacionada con los nuevos directores. Los estudios realizados están fuertemente ligados a la política educativa de las diferentes administraciones. A pesar de lo reducido de la investigación, pueden distinguirse 4 etapas. Número 1, nacimiento de la investigación. Número 2, estudios sobre consejos técnicos y supervisión escolar. Número 3, estudios asociados con los programas de mejora de la escuela, proyecto escolar y programa de escuelas de calidad. Y número 4, estudios sobre los nuevos directores. La primera etapa corresponde a la investigación desarrollada por el ilustre educador Rafael Ramírez. Rafael Ramírez puede ser considerado el padre de la investigación educativa en México. Fue un escritor prolífico. Sus obras están compiladas en varios volúmenes. El trabajo sobre gestión o administración educativa no fue precisamente sobre dirección, sino sobre supervisión y organización escolar de las escuelas rurales. Durante las décadas de los 30 y 40 escribió sus obras más importantes, Supervisión de la Educación Rural, Ramírez 1963, y Organización y Administración de las Escuelas Rurales, Ramírez 1963.
Estas obras, a pesar de que fueron escritas hace medio siglo, su profundidad, solidez teórica y análisis no han sido superadas. La segunda etapa comenzó medio siglo después a partir de la política educativa generada por el Programa para la Modernización Educativa en 1989 y el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992. En esta segunda etapa se puede identificar dos grandes tópicos de investigación, el consejo técnico y la supervisión escolar. El primer trabajo de esta nueva época fue el de Speleta 1990, el cual formó parte de las investigaciones del programa de modernización educativa. Solicitó a diferentes instituciones. La autora estudió lo que denominó la estructura jerárquico-burocrática de los consejos técnicos. El estudio recomienda la realización de transformaciones radicales en la estructura y manejo de los consejos técnicos. La investigación también exploró otros temas como la supervisión y el reconocimiento a la tarea profesional del maestro. El segundo estudio sobre los consejos técnicos fue relacionado por Fierro y Rojo en 1994. Estas autoras proponen que el consejo técnico sea un espacio de formación de maestros y de fortalecimiento de gestión pedagógica. La tercera etapa está asociada con los proyectos de mejora escolar. El proyecto escolar, creado en 1997 e inspirado en el proyecto educativo de Centro Español y el programa de escuelas de calidad PEC, surgido en 2001. Aunque en esta etapa se iniciaron las investigaciones sobre la dirección escolar, el principio de la misma no es nítido. Smelkes había publicado en 1995 un libro sobre cómo mejorar la calidad de las escuelas. En uno de los capítulos aborda el papel de liderazgo del director como un elemento clave para el mejoramiento de la escuela. La inspiración teórica del trabajo de la autora proviene fundamentalmente de la calidad total y algunas referencias sobre la eficacia escolar. Como se señaló, la investigación es escasa. Sin embargo, se han producido algunos trabajos a la altura de la investigación internacional. García Garduño, en 1999, analizó los estudios que se habían producido sobre dirección y supervisión eficaz o efectiva. La mayoría de las fuentes fueron trabajos de tesis de posgrados. El autor concluyó que las características del director supervisor eficaz en México son similares a las señaladas en los estudios anglosajones. Mantiene relaciones cordiales con el personal de la escuela, apoya iniciativas y delega, es persuasivo, mantiene una excelente comunicación con los padres y la comunidad lo reconoce como líder. Un estudio de Fierro 2006 relacionado con el programa de escuelas de calidad investigó los problemas que enfrenta el director en su cargo. Fierro señaló que los conflictos más importantes que enfrentan los directores son, número uno, los derivados de situaciones de incumplimiento laboral de los docentes y personal de la escuela. Número dos, los derivados del desempeño y comportamiento de los alumnos. Y número tres, los conflictos relacionados con los padres de familia. Los directores se enfrentan serios dilemas y tensiones al tratar de resolver o enfrentar los conflictos. Estos son, ¿a qué me dedico? La tensión entre gestionar la educación y administrar la escuela. ¿Intervengo o dejo pasar? El conflicto límite de solidaridad con sus compañeros. ¿A quién protejo? Un conflicto de lealtades, docentes contra alumnos. El estudio de Fierro tiene algunas coincidencias con estudios realizados en Australia, como el ya descrito de Kwon en 2006 y el de Wildy Loudon en 2000. Otro estudio es el de Camarillo 2006, quien revela las dificultades que el director escolar tiene para implantar los proyectos de mejora, tanto del programa escolar como del programa Escuelas de Calidad. Los directores afirman sentirse con poca preparación para enfrentar el cargo y la influencia del sindicato en el nombramiento de los nuevos directores y la vida escolar. En este caso ya el sindicato no, ahora pues es por examen y para eso pues nos estamos preparando. El autor realiza una clasificación de los tipos de directores. Número uno,
Los que creen conocerlo todo y no aceptan nada nuevo. Número 2, los que sienten a la escuela como propiedad privada. Y número 3, los que muestran inseguridad en el cumplimiento de la función. La cuarta etapa apenas tuvo inicio. Es producto de la relación de investigadores mexicanos con la red de ISPP. Se han publicado 2 trabajos los cuales analizan las prácticas exitosas de dirección de los nuevos directores. López Grosabe, García Garduño, Slater 2007 y Slater García Garduño y López Grosabe en 2008. Analizaron las prácticas exitosas de 2 nuevos directores. Los autores concluyen que existen 2 tipos de liderazgo exitoso. El social, dedicado a conseguir recursos para la escuela y mejorar la planta física. Y el pedagógico, el cual centra la atención en el trabajo de los profesores a quienes cuestiona e involucra constantemente en las acciones pedagógicas. Sin embargo, los supervisores escolares valoran más que los directores entreguen a tiempo los documentos e informes solicitados, de manera que los nuevos directores se sienten abrumados por la carga del trabajo administrativo. Marcos de referencia, socialización profesional del director y etapas de la dirección. El estudio de la asunción al cargo de la dirección se ha nutrido de referencias teóricas provenientes de las teorías de la socialización de Merton y del liderazgo sobre la sucesión y hacerse cargo de Gabarro, 1987. Merton define la socialización como el proceso por medio del cual las personas adquieren selectivamente valores, intereses, actitudes, habilidades y conocimiento. Estos autores definen la socialización organizacional como el proceso por medio del cual alguien es enseñado y aprende las maneras de una organización. Señalan que es el proceso por el medio del cual alguien adquiere el conocimiento social y las habilidades necesarias para asumir un papel en la organización. Es decir, el momento en que el nuevo director llega al cargo y empieza a conocer y empieza a empaparse de los problemas y empieza a enfrentarse de ese tipo de problemas. A eso le llaman socialización organizacional. Una de las principales aportaciones de Van Manen y Chain, 1979, es la clasificación de los diferentes tipos y etapas de socialización que pueden experimentar las personas que ingresan a una organización. El nuevo miembro puede producir 2 tipos de resultados, el custodio o innovador. El primero sucede cuando el nuevo miembro acepta el status quo o los conocimientos previos. El segundo tipo de resultado puede adoptar 2 variantes, innovador de contenido o innovador de roles. El innovador de contenido se rebela contra el conocimiento previo e intenta crear nuevas estrategias y procesos, mientras que el innovador de roles redefine lo que se espera que haga. Y aquí tenemos una clasificación en cuanto a la socialización. Colectiva contra individual, dice la socialización colectiva es grupal y tiende a producir un papel de custodio por su parte. La socialización individual se da de manera aislada, puede producir cualquier tipo de resultado, custodio o innovador de contenido o de rol. Formal contra informal. La socialización formal se refiere al proceso por el cual el nuevo miembro es más o menos segregado de los miembros de la organización para someterse a experiencias específicas de socialización. En contraste, en la socialización informal no existen procedimientos para diferenciar a los nuevos reclutas de otros miembros de la organización. El secuencial contra azaroso. En la socialización secuencial existe una organización específica definida en pasos secuenciados que se deben seguir para ocupar un rol. En la azarosa no existe un plan, por lo que la socialización ocurre a través de pasos desconocidos, ambiguos o cambiantes. La siguiente es fija contra variable. La socialización fija se refiere a que el proceso de socialización está asociado a un calendario, el cual la organización se adhiere y es comunicado al recluta.
En la variable, el recluta tiene pocas pistas para transitar en un pasaje a otro. Los autores señalan que la socialización variable es un antídoto poderoso para la formalización solidaria de grupos. Serial contra disyuntiva. Un proceso serial de socialización es cuando un miembro experimentado de la organización acompaña o apadrina al nuevo miembro que va a asumir un puesto similar. La disyuntiva es cuando el nuevo miembro no tiene ejemplos disponibles para informarse de cómo actuar en el nuevo papel organizacional, lo cual hace el proceso más difícil y causante de ansiedad. Y el último es investir contra desposeer. El diccionario define investir como conferir una dignidad o cargo importante, es darle la investidura al cargo. Van Manen y Chen señalan que el investimiento del cargo se da cuando la organización le ratifica al nuevo miembro la viabilidad y utilidad de sus características personales tiene para la organización. De alguna manera, la organización le señala, nos gusta como eres. En el proceso de desposeimiento, la organización niega o intenta retirar las características personales del nuevo miembro. La socialización de los nuevos directores de las escuelas primarias en México. Para analizar la socialización de los nuevos directores en México, se debe partir de que en el país el puesto de director no ha alcanzado la madurez suficiente para ser considerado como profesión independiente. No existe preparación previa para ocuparlo ni un cuerpo claro de conocimientos y habilidades específicas para el puesto. Como candidatos no son sometidos a procesos de socialización formal previa, es decir, de aprendizaje. Acuérdense que socialización en este sentido es de aprender todo lo que tienen que aprender para retomar el cargo. Por lo que el aprendizaje del rol es informal, se da en forma secuencial. Primero deben ocupar el puesto de profesor de grupo o bien pasar a ser asesor técnico pedagógico, acumular un mínimo de aproximadamente 20 años de servicio y un número mínimo de puntos en escalafón. Eso es lo que menciona la lectura, pero pues ahorita si tienen 5 años de servicio o 4, creo que ya pueden presentar el examen. Y aquí tenemos las etapas experimentadas por los nuevos directores en el cargo. Ok, tenemos aquí Gavarro en 1987. Dice que primero tiene que tomar las riendas, que eso dura aproximadamente 6 años. Después, inmersión. De 6 a 12 años, rediseño de 12 a 21 meses, consolidación de 21 a 27 meses y refinamiento de 27 a 36 meses. Parkay en su estudio en 1992 no lo hace por tiempo, solamente lo menciona. La primera etapa es la sobrevivencia, luego viene el control, la estabilidad, el liderazgo educativo y finalmente, pues la realización profesional. Están más marcaditas, pero no viene marcado por tiempo. Hart en 1993 tiene solamente 3. Encuentro, adaptación y estabilización. Igual no tiene marcado por tiempo. Dai y Bagliu en 1996. La primera etapa tiene la iniciación, idealismo, incertidumbre y adaptación. Es la primera. Después viene el desarrollo, la consolidación y extensión. Después la autonomía y finalmente una muy triste que es el desencanto. Ya no está encantado, se desencantó. Y Rivings en 1997 marca 4. La formación, el acceso, la incumbencia y el avance. Wayne Ding en 1999 sí lo marca por tiempo. Vemos la primera etapa, entrada y encuentro, primeros meses. Hacerse cargo, 3 a 12 meses. El reacomodo, segundo año. El refinamiento, de 4 a 5 años. La consolidación, de 5 a 7 años. Y la cima, a partir de los 8 años. Armstrong, en 2004-2010, entrada-salida. Inmersión, emersión, desintegración, integración, transformación, restabilización.
Como podemos ver aquí hay algunas autores que lo manejan, ¿verdad? La que vemos que es la más amplia de todas, pues es la de Wendy. El autor señala que la fase de entrada y encuentro pueden terminar de repente por una reacción negativa del personal. En la fase de reacomodo, el director se siente con más confianza y es un poco más realista. Para Wendy, puede tomar hasta 8 años alcanzar la plena realización en el puesto. Como podemos ver, pues es mucho tiempo. Sumario y conclusiones. El propósito de este trabajo fue analizar el estado de la investigación sobre los nuevos directores y sobre la dirección escolar en México. La investigación señala que el director, después del docente en el aula, juega un papel clave en el desempeño de los estudiantes. Si bien la investigación sobre dirección escolar tiene más de un siglo de haberse iniciado, la investigación sobre los nuevos directores en sus primeros años en el cargo tiene 3 décadas. Se inició en los países anglosajones, principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra. A lo largo de estas décadas se ha producido un buen número de estudios que señalan que la asunción al cargo de los nuevos directores es estresante. Se sienten poco preparados para asumir las responsabilidades del nuevo puesto y con poco apoyo de las autoridades. Las investigaciones sobre el tema se han internacionalizado. Existen 2 redes dedicadas al estudio de los directores nobles. La investigación generada en países no anglosajones revela que estos comparten problemas profesionales relativamente semejantes a los experimentados por sus colegas anglosajones, pero varían en intensidad y frecuencia. Una línea de investigación se concentra en el proceso de socialización de los directores nobles. La investigación sobre dirección escolar en México es escasa. No obstante, ha experimentado 4 etapas. Número 1, el nacimiento de la investigación. Número 2, estudios sobre consejos técnicos y supervisión escolar, los de Speleta. Número 3, estudios sobre la dirección escolar asociados con los programas de mejora de los proyectos de escuelas de calidad. Número 4, una etapa de reciente inicio. Estudios sobre los nuevos directores. El análisis de la socialización a las que se encuentran expuestos los directores de las escuelas primarias en el país, aunado a las dificultades experimentadas en el periodo de acceso del puesto, indican que es imperativo que se creen programas de formación previa que preparen a los nuevos directores para afrontar las responsabilidades del puesto, para hacer menos estresante e incierto la primera etapa en el cargo. Y también pues celebrar las posibilidades de lograr una socialización efectiva que favorezca la innovación y la transformación de la escuela. Y pues por mi parte ha sido todo. Espero que te sea de utilidad este video y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.